Hola, buenas tardes a todas y todos. ¿Pueden confirmar que me escuchan y me ven correctamente? Perfectamente, se te escucha. Perfectamente, te escuchamos en Chiapas. Muy Se bien. escucha muy bien, gracias. Muy bien. Excelente, pues vamos a comenzar. Como lo hemos hecho en la videoconferencia anterior, la intención de esta presentación es que platiquemos un poco acerca de las dudas, preguntas y comentarios que surgieron a partir de la revisión de esta segunda parte, que fue la parte introductoria. Entonces, lo que vamos a hacer es ir abordando tema por tema. Voy a ir presentando las preguntas que ustedes colocaron y vamos a platicar también, por ejemplo, si hay algo más en lo que quieran profundizar, ¿va? La idea es que platiquemos en confianza. Siéntanse libres de levantar la mano, hacer alguna pregunta o comentario. Y si algo no lo explico bien o quieren más información, con toda confianza me dicen. La semana pasada, bueno, hace 15 días, tuvimos algún problemilla con el internet, así que si también falla o hay algún problema, me lo hacen saber. Bien. Entonces, como lo platicamos, vamos a empezar a ver dudas, preguntas y comentarios. Y terminando esto, vamos a platicar un poco acerca de la siguiente sesión. Con el método. A ver, permítanme un momentito. Listo. Ahora sí. Vamos a comenzar con la primera parte, que era introducción a la introducción. Aquí prácticamente no hubo dudas, nada más hubo muchos comentarios acerca del tema y nada más hubo una duda más que nada como de opinión. Me preguntaron si yo utilizaba gestores de referencia y por qué. La verdad, a mí me gusta mucho Mendeley, pero no lo utilizo siempre. Lo utilizo solo cuando yo estoy coordinando el trabajo de investigación. Muchas de las veces trabajo con colegas que ellos están dirigiendo el proyecto. Y cuando eso sucede, la mayoría de las veces yo me involucro en la parte estadística o metodológica. Entonces, cuando ese es el caso, que yo no estoy dirigiendo, no utilizo Mendeley. Pero si es un artículo de mi línea de investigación en el que yo soy quien decide, quien va tomando la batuta sobre la mayoría o la mayor parte de los elementos, sí me gusta hacerlo desde Mendeley. Hay otros gestores que no me ha tocado revisar en mayor profundidad, como Zotero, pero que también son muy buenos. La idea es que ustedes den una probadita de todos. De hecho, por ahí les dejé algunos videos y puedan decidir cuáles les conviene, cuándo sí y cuándo no. Mi recomendación es que si van a hacer una tesis, sí lo hagan. Sí utilicen este gestor de referencias, porque es un trabajo que va a durar, pues, un par de añitos. Así que sí vale la pena tener organizada muy bien esta parte. Bien, como aquí no hubo más dudas, comentarios al respecto, no sé si quieran agregar algo, alguna pregunta o comentario sobre esta parte de introducción a la introducción, que más que nada hablaba sobre cómo buscar y gestionar las cosas. ¿Tienen alguna duda al respecto? Muy bien, entonces vamos continuando. En el siguiente apartado ya hubo más dudas al respecto, porque fue el tema del planteamiento del problema, donde vimos preguntas, objetivos e hipótesis. Revisando la primera pregunta, alguien decía, entonces para que todo tenga congruencia, es importante delimitar primeramente el alcance de la investigación y así poder redactar cada parte del planteamiento del problema. La verdad es que sí. Recordarán que el alcance es hasta qué punto quiere llegar el investigador. Y había por ahí diferentes modelos. Pero yo previamente tengo que ir ya pensando hasta qué punto quiero llegar, porque la redacción de objetivos, preguntas e hipótesis sí está algo condicionado a donde quiero llegar. Entonces, aunque el alcance, por ejemplo, en el libro de Sampieri viene hasta como el paso 5 o 4, lo ideal es que nosotros ya lo vayamos pensando para que la redacción de estos elementos vaya acorde. Otra pregunta decía, sobre las preguntas, quiero corroborar que una pregunta bien planteada no deberá dar opción a respuesta solo de sí y no, ¿cierto?
sino que la forma en cómo se plantea debe dar pautas para respuestas más amplias. ¿Es correcto? Fíjense que esta pregunta es bastante interesante porque estoy muy seguro de que al menos alguna vez han escuchado a algún profe de metodología decir que las preguntas no se tienen que responder con sí o no, o al revés. Investigadores que dicen, sí, las preguntas se tienen que resolver con un sí o con un no. La verdad es que no hay regla aquí al respecto. Todo depende también del alcance de la investigación. Por ejemplo, si tenemos un estudio exploratorio o cualitativo, obviamente no vamos a tener una pregunta de sí o no, porque la pregunta va a querer profundizar. Como es un estudio que está comenzando, pionero, pues muchas de las veces se usan técnicas como grupos focales, entrevistas, grupos de discusión, y ahí no vamos a tener una respuesta de sí o no. De hecho, hasta se llaman supuestos y no hipótesis cuando respondemos a las preguntas. En las preguntas descriptivas, que podemos ubicar como ¿cuál es el nivel de estrés académico en estudiantes universitarios? ¿O cuál es el nivel de depresión? Son preguntas que tampoco se responden con un sí o un no. Esas incluso es una pregunta que viene más adelante. ¿Se puede tener hipótesis o no se puede tener? También aquí hay diferentes opiniones. En mi opinión, sí se responde. Porque si mi pregunta de investigación es ¿cuál es el nivel de depresión? Pues yo puedo estimar cuál creo que es el nivel de depresión, ya sea a partir de lo que conozco, de lo que leí, de investigaciones previas, puedo tratar de estimarlo, ¿va? Pero hay otras preguntas, sobre todo en el nivel correlacional, que se pueden redactar así. ¿Existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en relación a la insatisfacción con la imagen corporal? Es una pregunta bien planteada, pero sí se responde con un sí o un no. Y tiene algo de sentido porque lo que nos va a dar la respuesta es una prueba estadística, un valor de significancia, que de estar menor a 0.05, por decir un ejemplo, nos va a decir que sí existen diferencias significativas. Entonces, no es una regla el decir que se responden de sí y no, sino que depende de cada tipo de investigación. Incluso en esta que yo les estoy diciendo de que existen diferencias sí o no, también podrías preguntar, ¿de qué manera se presenta la insatisfacción con insatisfacción con la imagen corporal en relación con el sexo? Y ahí no tiene caso decir sí o no por la forma en la que estoy preguntando. Más bien tendría que responder, se presenta una diferencia en la que los hombres tienen valores superiores que las mujeres. Y ambos estilos, pues, son correctos. Bien, por ahí acabo de leer un mensajito, ahorita reenvío el enlace. Ahí va. Siguiente pregunta. ¿Se puede partir primero de la pregunta de investigación y en lo posterior a los objetivos y planteamiento? ¿Es necesario tener una pregunta general y algunas específicas? ¿Esto qué lo determina? ¿Usted considera que todos los estudios deben incluir hipótesis? Bien, comenzando por la primera, que si se puede primero partir de la pregunta de investigación, digamos que sí, porque todo lo realizas en su conjunto. A mí en lo particular me gusta redactar primero los objetivos, porque a partir del objetivo es más fácil traducirlo a la pregunta de investigación, pero creo que esa es una cuestión hasta de estilos, ¿va? En la segunda que dice, ¿es necesario tener una pregunta general y algunas específicas? A mí sí me gusta ese estilo de redacción, en el que tienes lo general, lo que abarca la investigación, y luego algunos particulares que te ayudan a responder esa en mejor medida. Y si usted considera que todos los estudios deben incluir una hipótesis, yo creo que sí, salvo los cualitativos, que debería llamarse más bien supuestos, pero de que sí tenemos que tener una respuesta a cada pregunta que nos estamos haciendo. Pregunta Pedro en los comentarios. ¿La pregunta de investigación se puede modificar, especialmente en la investigación cualitativa? Sí. En la investigación cualitativa se permite estar yendo y viniendo al planteamiento del problema. En lo cuantitativo se dice que no, así que en teoría lo que te planteaste al inicio tienes que llevarlo al final, pero en la práctica sí solemos regresar un poco a hacer algún ajuste, sobre todo en el tema de la tesis, que es algo que se va construyendo. Siguiente.
¿Cómo delimito el número de objetivos específicos? ¿Hay un mínimo o un máximo? Y lo mismo para preguntas e hipótesis. Pues mira, en mi opinión, tiene que haber una concordancia entre los objetivos, las preguntas y las hipótesis. Si tienes cierta cantidad de objetivos, esa es la misma cantidad de preguntas y esa es la misma cantidad de respuestas que debes tener. ¿Qué tantos? Depende qué tanto quieras abarcar. Digamos que en un artículo no puedes extenderte tanto con muchos objetivos particulares porque eso va a propiciar que tengas muchos análisis, que tengas muchas tablas y que probablemente la extensión no te lo permita. Hay muchas revistas que te dicen hasta cierta cantidad de tablas puedes tener y más de esas no. Entonces, vale la pena más bien centrarse como en poquitas. Pero en la tesis, donde no tenemos ese problema con la extensión, pues tú puedes profundizar mayormente y no tener cierta limitante. El problema es que generalmente los objetivos específicos van sumando porque estás relacionando tu variable con otras. Quiero ver si existe diferencia con esta variable o relación con esta otra. Y así le vas metiendo. Pero ojo, por cada variable que le vas metiendo, vas a tener que mencionarla en tu marco teórico y vas a tener que revisar el estado del arte en relación a la relación que existe entre tu variable principal y las otras. Entonces, pues, puedes meterle las que tú quieras, pero eso va a tener repercusiones en qué tanto vas a tener que profundizar en lo otro. Y la última de este apartado. ¿En qué apartado se definen u operacionalizan las variables? ¿Qué determina el número de preguntas específicas que se plantearán en la investigación? Bueno, la segunda parte ya está más o menos contestada, la primera es la que falta. ¿En qué parte se definen u operacionalizan variables? Esta de la operacionalización de variables en palabras simples es trasladar a la realidad un concepto teórico, es decir, cómo lo vamos a medir o cómo lo entendemos, ¿va? En los artículos de investigación, sobre todo en estudios no experimentales, se asume que el apartado de instrumentos es la operacionalización. Es decir, ahí dices el nombre de tu variable y cómo la estás midiendo. Pero este apartado suele ser más profundo, sobre todo si tenemos diseños experimentales, porque ahí sí hay que decir de qué manera trasladamos a la realidad una variable independiente, cómo se va a manipular, en qué niveles, si presencia, ausencia, grados o modalidades. Y también hay que decir de qué manera se va a medir la variable dependiente, si tiene algunas clasificaciones adicionales. Entonces, en lo cuantitativo no experimental, la operacionalización de variables se menciona en la parte de instrumentos. Y cuando es experimental, se hace una descripción más profunda. A veces la he visto en el apartado de diseño, como un subapartado ahí de operacionalización. Lourdes pregunta, ¿una investigación cualitativa obligatoriamente debe contener los supuestos? Creo que sí. O bueno, al menos eso me decían mis profes de cualitativa, que si tú te haces una pregunta de investigación, debes de tratar de responderla. Lo que sí es que no es del mismo modo que una cuantitativa, donde te limitas a responder exclusivamente. Acá he visto hasta supuestos de una cuartilla completa, donde tú dices qué va a pasar y por qué crees que va a pasar, mencionas hasta el marco de referencia que estás citando, pero bueno, eso ya depende mucho del estilo. Pedro dice, cuando es de tipo descriptiva, ¿no es necesario o exploratoria? En el descriptivo, yo lo he visto como optativo. Era lo que mencionábamos hace ratito. Puede ser una pregunta que diga, ¿cuáles son los niveles de estrés académico en estudiantes universitarios? Esa es una pregunta descriptiva. Y tú podrías responder diciendo, pues yo creo que van a tener un nivel medio alto de estrés académico, o podrías decir, yo creo que van a tener un nivel bajo, o podrías dejarla así sin contestar. Yo he visto que es hasta opcional esa parte. Si me preguntan qué opino yo, es que sí se debe de contestar. Bien, esas son las preguntas que surgieron por aquí, pero estoy seguro que de repente ustedes habrán escuchado alguna otra cosa en alguna clase de metodología. Debo de aceptar que yo en esta parte soy bastante pragmático y relajado. Es decir, si se entiende y está claro, para mí está bien. Ya donde hay algunos
errores de inconsistencia o de coherencia, como veíamos en preguntas, objetivos e hipótesis, ahí sí hay un problema, donde ya no tienen sentido. Pero en cuestión de la redacción y ese apartado, creo que si se entiende y funciona, para mí está bien. ¿Alguien quisiera agregar alguna pregunta o comentario sobre esta sección antes de pasar a la siguiente? ¿Todo chido? Muy bien. Ahora, del tema 2.3 de problematización y justificación. ¿Alguien preguntó cuál es la extensión para una introducción de un artículo de una revista? Esta es una muy buena pregunta, ¿va? Todo depende de la propia revista en realidad. Porque últimamente hay revistas que cada vez piden menos extensión. Lo usual o lo que más me toca ver es que la extensión sea de 7,000 palabras. Pero cada vez son más comunes artículos de menor extensión. Y cuando ustedes lo revisan, la parte introductoria cada vez está más chiquita. Es así como 1 o 2 cuartillas con un montón de referentes, así que en cada párrafo te meten hasta 10 citas, pero corto, van directo al punto. A veces, en los estudios, sobre todo cualitativos, me ha tocado ver que profundicen todavía un poquito más o se hable del marco interpretativo y de otras cosas. Pero en lo cuanti cada vez es como más conciso. Yo sugeriría que revisaran los lineamientos de la revista y revisaran otras publicaciones anteriores para que vean más o menos qué tanto porcentaje se le está dando a la introducción. Hay incluso unas tablitas, no las tengo ahorita a la mano, pero las voy a buscar, que dice más o menos como el porcentaje en su documento. ¿Qué tanto tiene que ir a introducción? ¿Qué tanto a método? ¿Y qué tanto a resultados y discusión? Lo voy a buscar y se los mando. Alguien más preguntó, ¿se pueden repetir las citas, es decir, conceptos o datos, en el marco teórico o en el estado del arte? Yo puedo repetir una cita, o más bien un referente. Si lo cité en el estado del arte, yo puedo citarlo en el marco teórico y no pasa nada. Pero en relación a presentar la misma información, lo ideal es que no. Que cada parte tenga su zona y que esté bien ubicada. Y eso nos aseguramos con la guía de redacción. Si nosotros planeamos antes cómo escribir, nos vamos a ahorrar un montón de tiempo y va a haber un mejor texto con una mejor secuencia lógica. Si nosotros escribimos de repente algo que se nos ocurre y luego lo cambiamos y lo movemos, digamos que no está mal, ¿va? Cada quien tiene como un diferente proceso creativo, pero de la otra forma ahorras algo de tiempo, estás más claro y puedes ir detectando qué te falta, porque esa es una parte importante. Si tú ya tienes una línea de lo que quieres que contenga y ya tienes párrafos escritos, pues ya puedes identificar, me falta algo que una esta idea con esta otra. Y ese plan que tú hiciste al inicio lo puedes ir modificando y trabajando, pero sí es bueno que lo tengas. Bien, ¿alguien tiene algún comentario sobre esta parte de problematización y justificación? ¿Todo en orden? Muy bien. Con la que sigue, que es el marco teórico y estado del arte, quiero reiterar mi disculpa por la extensión del video. Quise que fuera un poquito más corto, más breve, pero digamos que no me fue posible. Y lo que más bien voy a hacer es segmentarlo para que no esté tan pesado, porque sí fue casi la hora y como el contenido está pesadito, pues como que sí los puede cansar. Aquí hubo una pregunta en especial. Decía, ¿cuáles podrían ser sus sugerencias de organización para optimizar el tiempo en la elaboración del marco teórico? Híjole. Digamos que siempre que llegamos a esta parte en la clase de metodología, ya estoy oyendo las quejas de los alumnos de que, profe, eso está muy difícil, lleva mucho tiempo y si nomás hago esto. Y sí, se entiende por qué es lo más odiado, porque es bastante cansado. Hay que leer mucho, pero mucho, y se ve el avance de a poco. Entonces comenzamos a desesperarnos y pensar que no estamos avanzando, pero es parte del proceso. Mi idea es seguir la instrucción que incluso da el don Sampieri, que es partir de una estructura, de un índice, de más o menos qué puede contener y que tus lecturas vayan dirigidas. Que cuando ya vayas a leer algo,
ya vayas pensando a qué parte la puedes sumar, incluso haciendo anotaciones. Porque si no, vas a leer más de una vez. Si tú, por ejemplo, en una primera parte tienes las definiciones y estás leyendo algo y lo encontraste, pues haces tu anotación y dices, esa parte me va a servir aquí. Porque si sigues leyendo, es obvio que por la cantidad de texto que vas a revisar, se te va a olvidar hasta dónde lo leíste o en qué parte estaba o cómo citarlo. Entonces, mi sugerencia es partir de un índice tentativo y lo que vayas leyendo, irlo sumando. Salió una pregunta por aquí de Tufik. Dice, en el marco teórico también es importante saber cuándo decir basta. Si no, uno le sigue metiendo infinitamente. Tienes toda la razón. Tenía un profe que decía que la tesis no se termina, se abandona. Porque si no, tú puedes seguirle y seguirle y seguirle y no. Y recuerden que la tesis es parte de un proceso de titulación. Entonces hay que terminarla, cumplir con CONACYT si estamos en un posgrado de calidad y seguir adelante. No quiere decir que ya acabaste tu estudio, pero es importante cumplir con ese trámite para que puedas seguir investigando. Bien, ¿alguien quisiera hacer algún comentario sobre el marco teórico y estado del arte? ¿Algo que no se haya mencionado y quisieran comentar? Muy bien. Bueno, pues llegamos al final de la presentación. Hoy estuvo muy tranquilo. Lo que sigue es el apartado del método. Este apartado, digamos que es más breve, ¿sale? Se escribe en chinga. Ustedes revisan cómo se hace y fácilmente lo pueden terminar en poco tiempo. Digamos que yo creo que se hace en una 10ª parte de lo que duras haciendo la parte introductoria. Pero la complicación de aquí es que es muy técnico, ¿va? Aunque sea un apartado cortito, por ejemplo, la parte de diseño, que generalmente son 2 o 3 renglones, implica cierto conocimiento sobre diseño de la investigación, sobre el alcance, si es un estudio transversal, longitudinal, si es experimental o no. Requiere saber para poder completarlo. En la parte de participantes hay que especificar muchas cosas, no nada más decir, se trabajó con estudiantes universitarios. Hay que decir cuál era la población, cómo estimaste la muestra, criterios de inclusión-exclusión, sus características, y son muchos elementos también muy técnicos. Enseguida, con procedimiento y consideraciones éticas, digamos que este apartado en realidad a veces está en uno solo. Todo es procedimiento, pero a veces las revistas separan el procedimiento en consideraciones éticas y análisis de datos por separado. ¿Por qué? No lo sé, en realidad son estilos y hay que revisar pues la estructura de la revista para cumplir con ellos. Lo más común es que se dividan así en 3, procedimiento, consideraciones éticas y análisis de datos. A veces pegan alguna de las dos, a veces pegan todas en procedimiento, pero pues prácticamente con que sepamos qué va en cada sección no hay problema. Cerraríamos con este análisis de datos donde decimos cuáles son las pruebas estadísticas que utilizamos y por qué, y en el caso cualitativo cómo se hizo el análisis, si tuvimos triangulación, si hicimos un análisis crítico del discurso, bajo qué manera. Pero bueno, quiero decirles algo sobre la próxima sección. En realidad, como es muy poquito lo que hay que escribir, digamos que los videos hubieran sido muy cortos en el sentido de que, mira, lleva esto y punto. Pero lo que hice fue hacer como una especie de resumen. Por ejemplo, para la parte de diseño, les presento un modelo de diseño donde están los tipos, hacer un breve recordatorio, para no llegar directamente a escríbelo así. Puede ser un poco cansado para los que ya dominan el tema, pero para quienes están empezando y quizás no lo recuerden bien, va a valer mucho la pena. Igual con los instrumentos, se ven los conceptos de confiabilidad, validez, formatos de respuesta, tipos de instrumentos, y lo mismo para el resto de los elementos. Eso sí, no hay ninguno tan largo como el del marco teórico, todos están en promedio en 30 minutos o menos para que no estén tan pesados, pero sí se ve algo como recordatorio, ¿va? Bueno,
Eso sería todo de parte de mi presentación. Vamos a abrir un espacio de preguntas adicionales o de algo que quieran comentar. Por ejemplo, estoy revisando aquí a Pedro que dice, ¿hay un límite de consultas de textos para realizar el marco teórico? 10 autores, 15 autores, 20 sobre la antigüedad de los textos. ¿Cuántos años atrás? Me refiero a un artículo para revista como CENEIP. Quienes evalúan observan esto, lo toman en cuenta para aceptar la publicación de un texto. Me queda claro que para la tesis de doctorado es infinito. Sí. Pues bien, la idea es que tú tengas trabajos empíricos lo más reciente posible, ¿va? Por trabajos empíricos me refiero a aquellos que hacen un trabajo de campo y que están utilizando, pues, un instrumento parecido al tuyo, más o menos las mismas variables en un contexto quizás más lejano, pero con una población similar o con las mismas características. Lo ideal es que sean los más recientes, pero todo depende del tema. Hay temas más populares que otros. Mientras más popular el tema, más estudios vas a encontrar y más estricto te puedes poner en citar solo aquellos más recientes. Mientras menos popular sea tu tema, más vas a tener que ampliar el año de tus búsquedas y como lo veíamos por ahí en alguno de los ejemplos, pues ya será cuestión del propio investigador decir, me quedo hasta este año, considero estas bases de datos y a partir de eso presento. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario o duda que quiera hacer? Te escucho, Tufi. Es sobre qué fue lo que pasó con Edpuzzle. Hay que hacernos una cuenta nueva, ¿correcto? Algo parecido leí en el grupo, pero lo leí muy de pasada. Va, te platico. En realidad es un paro que les estoy pidiendo, porque Edpuzzle tiene hasta 20 videos que puedes tener ahí hospedados. Sí. Entonces, para que tú puedas tener más videos, necesitas invitar a otros profesores. Entonces, lo que hice fue enviarles un enlace como invitación para que si ustedes no han hecho cuenta en Edpuzzle como profesores, lo hacen desde ahí y a mí me regalan como 3 espacios adicionales para más videos. Vale, entonces puedo hacer mi cuenta de profesor y seguir usando la que llevo hasta ahora para este curso, ¿correcto? De hecho, puedes usar la misma, porque un mismo correo sirve como para profe y sirve para alumno. ¿De acuerdo? Gracias, sí, con gusto. Al contrario, muchas gracias a ti, Tufi. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda o pregunta? Adelante, Linda. Buenas tardes, una pregunta. Entonces, ¿podríamos decir que no hay un número determinado de textos o de investigaciones que pudiéramos nosotros integrar a nuestro trabajo cuando existe muy poca información al respecto? Porque de repente siento que cuando nos obligan en un trabajo, ¿no?, de tesis, a lo mejor en doctorado, con un número determinado de textos investigados o de artículos investigados, a veces lo siento como que forzosamente hago, no sé, por meter en calzador, ¿no?, algún artículo con nada más por el cumplir con el número que nos requiere, ¿no? Y entonces no sería correcto, me imagino, ¿no? Entonces podría esto ser variable en todo caso. Sí, la verdad es que, como decíamos, hay temas muy, muy trabajados y hay temas que no tanto. Me ha tocado, por ejemplo, cuando me toca dirigir tesis, que el alumno me dice, profe, de mi tema casi no hay tanto. A veces es porque sí no hay tanto o a veces es porque los parámetros de búsqueda no fueron los adecuados. Si es el primer caso en el que no hay tantos trabajos, a veces lo que hacemos es ampliar un poquito, así como el tema. Por ejemplo, tengo un estudiante que está haciendo un estudio que se llama Representaciones sociales de la tesis en estudiantes de psicología, para ver más o menos de qué manera se concibe el hacer tesis. Él por ahí menciona pues el problema de que los alumnos ya no quieren hacerlo, de lo que está detrás de todo eso. Y en algún momento me dijo, profe, hay muchos trabajos de representaciones sociales, pero no que tengan este objeto de representación. Si acaso encontré 1 o 2 y no son del todo iguales. En ese caso yo le decía, bueno, hay que abrirnos un poquito más y busque estudios de representaciones sociales o con otro enfoque
que aborden la titulación o la tesis o terminación de carrera, que son conceptos un poco afines, ¿no? Eso es lo que suelo sugerir yo cuando no hay tanta información y pues hay que presentar que se investigó. Pero también, como dices tú, tampoco podemos caer en el extremo de citar algo nada más por meter citas porque nada tiene que ver con mi trabajo. Creo que también he visto artículos muy buenos en revistas de muy alta calidad sin tantos referentes porque son temas pioneros. Entonces, creo, Linda, que cada caso es particular. Entonces, habría que ver, por ejemplo, con tu tema cómo funciona y en caso de que pues, tengas razón y no haya tanto, pues para qué exagerar, ¿verdad? Ok, muchas gracias. De nada. Aimé, te escucho. Gracias, Uli. Oye, respecto a la forma de encontrar buenas revistas y saber identificar cuáles nos convienen más respecto al tema, porque supongo que, bueno, no supongo, mientras más, digamos, coherente es lo que yo escribí y la revista a la que lo envío, pues tengo más probabilidades de que me lo acepten. Pero, por ejemplo, yo he tenido un poco de dificultades cuando estoy buscando una revista para publicar algún tema específico, porque o sea, hay tantas y al mismo tiempo tan pocas que no o sea, se me dificulta un poquito eso. ¿Hay algún tip? Sí, hay muchos tips. De hecho, ese es uno de los temas con los que vamos a cerrar. Cómo buscar una revista. Si bien la mayoría o la idea es que los trabajos que salgan de este curso sean mandados a la revista del CNI, sí les vamos a mandar o sí les vamos a dar como una especie de sugerencia de cómo seleccionar la revista correcta. Te adelanto poquitas cosas. Algo que es muy común es que nosotros nos vayamos solo por las indexaciones, algo que ya platicábamos en un video. Que veamos y digan, está en Scopus, JCR, a huevo esta. Pero a veces no tomamos en cuenta otras cosas, por ejemplo, la publicidad, o periodicidad, perdón. Hay veces que estas revistas son muy buenas, pero que tienen un número al año o 2 números al año. Y a veces van retrasadas. Revisas tú y apenas va en la segunda del 2020. No ha salido nada del 2021 y pues lógico nada de 2022. Si no haces una revisión así como de muchos elementos, podrías terminar enviando tu trabajo a una revista en la que va a estar en espera mucho tiempo. Algo que es bueno revisar es que cada artículo te dice cuándo lo envió y cuándo lo aprobaron y cuándo se publica. Entonces, si tú ves que hay un periodo corto entre el envío y la aceptación y la publicación, tú puedes decir, esta es una revista que contesta rápido, es una revista que si mando algo, pues puede salir pronto, y también valdría la pena revisar la tasa de rechazo. Hay revistas en español muy buenas, pero que tienen una alta tasa de rechazo. Por ejemplo, la revista latinoamericana de psicología, me parece que tiene una tasa de rechazo como del 90%. Entonces, no significa que tu trabajo no esté bueno. A veces por un exceso de trabajo, exceso de artículos que reciben, no te conviene enviar ahí. Pero bueno, te prometo, Aimé, que en la presentación, en el video, van a venir así muchos, pero muchos tips para poder elegir una revista de manera adecuada. Va que va. Mil gracias, Uli. De nada. Bien. ¿Alguien más quisiera preguntar algo antes de despedirnos? Perfecto. Pues eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su presencia por aquí y pues estaremos en comunicación si hay alguna duda o comentario respecto a los próximos videos. Justo mañana están programados a las 9 de la mañana para que ustedes puedan comenzar. Y para quienes van un poco retrasados, pues tampoco hay problema porque pues vamos a estar subiendo contenido cada 15 días. Entonces, en cuanto baje la carga laboral, estoy seguro que podrán ponerse al corriente. ¿Va? Pues eso es todo. Que tengan bonita noche y nos vemos en 15 días. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego. un placer. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.